Bien, jóvenes, buenas tardes. Siendo las 14 horas, hoy día martes 28 de abril 2020, damos inicio a la sesión de trabajo de ICOFI correspondiente a la semana de hoy. Buenas tardes a todos, así que estoy compartiendo en este momento un taller que se llama Análisis del efecto de las transacciones en la ecuación contable. ¿Pueden confirmar? Jóvenes, si alguien me puede confirmar que el documento ya está a la vista. Sí se ve, profe. Muchas gracias, Cecilia. A ver, jóvenes, quiero partir para retomar la conversación correspondiente. Ustedes recibieron una comunicación que la idea de la clase de hoy día es justamente empezar con esto, una reflexión, unos 10, 15 minutos, lo podríamos demorar, estoy estimando un tiempo. Luego estaríamos entrando a la primera temática ya de contabilizaciones específicas que tiene que ver con la construcción y la creación de entidades mercantiles, llámese empresas. Lo cual va a significar que ya entramos a contabilizaciones como tales. Así que colocar atención, se entiende que todo lo pasado va a empezar a tener efecto en la medida que ustedes vayan asimilando el contenido. Volviendo a lo que es la ecuación contable, aquí a la vista tienen la idea de que seamos capaces, jóvenes, de ustedes ver el efecto neto que se genera a partir de la ecuación contable, individualizando y entendiendo cada una de las transacciones. Y dice lo siguiente: complete el siguiente cuadro con un signo más, se aumenta, se entiende el pasivo, el activo, el pasivo, el patrimonio, n negativo si disminuye y cero si no cambia, obviamente entendiendo las mismas partidas correspondientes. Y son 15 transacciones cualitativamente descritas, sin entregar valores, para que ustedes sean capaces de obviamente entender el efecto que está generando la transacción en el conjunto de activos, pasivo exigible y obviamente el patrimonio respectivo. La primera de ellas dice aporte de capital en efectivo. Voy a hacer mención de cada una de las transacciones sin indicar necesariamente cuál es el efecto, porque después viene la imagen de indicar justamente aquello. Así que les doy a ustedes también los incentivos, jóvenes, y los invito que si hay algún tema con respecto a alguna transacción correspondiente, ahora sería bastante útil que ustedes fueran ya indicando si hay un aumento, si hay disminuciones, para ver, después contrastar con la respuesta que se espera de ella. Aporte de capital en efectivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debe entender? Que ahí está el dueño o los dueños aportando propiamente tal, y el aporte lo está haciendo en dinero efectivo. Esa es la idea correspondiente. Número 2, venta al costo. Significa que obviamente hay un producto de 100 y lo vende obviamente en 100. Obviamente eso genera un resultado, habrá que ver qué resultado es, pero esa venta se está haciendo a crédito. Y cuando nosotros vendemos a crédito, para la empresa que vende, se genera un derecho que es cuenta por cobrar. ¿Cuenta por cobrar a quiénes? A los clientes. Haciendo memorias de las cuentas, le puedo llamar cliente, cuenta por cobrar, deudores. Son denominaciones que estaríamos hablando. ¿Cuáles se ocupan más en forma más usual o más de rutina? La cuenta cliente y cuenta por cobrar. Pero no olviden que podría ser llamado deudor y estaríamos hablando de la misma clasificación respectiva. Número 3, compra de equipo en efectivo. Estoy comprando en equipo y obviamente estoy sacando de la empresa por el pago que estoy haciendo, porque deberíamos entender acá, lo estoy pagando en efectivo, en dinero efectivo. Jóvenes, la idea también de presentarles transacciones de este tipo y una variedad, obviamente, de la forma que se enuncian, justamente para que ustedes también se vayan acostumbrando en la forma que se presentan las transacciones. 4, pago en efectivo de cuentas por consumo de Internet. Cuando yo estoy hablando de consumo, entiéndase bien que obviamente hay un consumo efectivo de algo, es decir, un gasto, una pérdida. Yo estoy consumiendo Internet, estoy consumiendo agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y se está haciendo el pago en efectivo de aquello que genera el hecho de consumir, en este caso particular, Internet. 5,
Pago de remuneraciones con cheque, lo mismo. Pero aquí estoy hablando de remuneraciones. Por ahí en algunas instancias jóvenes de las sesiones anteriores también se habló del concepto de remuneraciones, entre paréntesis dijimos que algunos usan mucho el concepto de sueldos. Ahí me gusta hablar más de remuneraciones. ¿Por qué? Porque el concepto de remuneraciones es más global, porque el sueldo es un ítem de las remuneraciones que puede recibir una persona por el trabajo que obviamente presta. Y obviamente se está cancelando con cheque propiamente tal. 6. Venta sobre el costo al crédito. Aquí lo mismo que anteriormente, pero se está vendiendo sobre el costo, es decir, tengo un producto que vale 100 y lo vendo en 120, 150, sobre el costo. Y se está vendiendo obviamente al crédito. No repito nuevamente lo que está asociado al número 2 porque prácticamente es lo mismo, pero con la diferencia que la venta del número 2 se vende al costo y la 6 se vende sobre el costo. 7. Venta bajo el costo. Se está vendiendo, este producto me cuesta 100 y lo vendo en 80, en 40, bajo el costo. Se genera un efecto como resultado y se está vendiendo al contado. ¿Contado qué significa? Cash, contra entrega, efectivo, dinero de inmediato. 8. Pago de una cuota de un préstamo sin intereses. Es decir, conseguí un préstamo de 1.000 y devuelvo los 1.000. Eso quiere decir que significa aquello que obviamente no hay intereses de por medio. 9. Inversión en equipos al contado. Aquí ya estoy cambiando, para yo hacer una inversión en equipo al contado, significa que estoy comprando los equipos y obviamente se están cancelando al contado. 10. Compra de terreno, 50% al contado y 50% al crédito. Estoy adquiriendo terreno y obviamente las fuentes. Estoy sacando el 50% de aquello, disminuyendo un activo, caja, porque lo estoy pagando al contado, y se genera una cuenta por pagar, 50% al crédito. 11. Venta con un 50% de utilidad al contado. Acá también, si podríamos hablar de lo mismo de la número 6, estoy vendiendo con utilidad. Acá digo genérico sobre el costo, no sé cuánto. Basta que venda sobre $1 sobre el costo y ya estoy sobre el costo. Acá no, lo estoy especificando. Estoy diciendo la venta con un 50% de utilidad al contado. Estoy especificando ya cuánto gano cada vez que yo vendo, un 50% de utilidad. 12. Apertura de una cuenta corriente bancaria, depósito en dinero. Jóvenes, importante. Aquí hoy día es muy usual que se hagan transferencias bancarias, movimiento. Trabajamos, nos llega la remuneración y nos depositan, nos dicen, te hice la transferencia bancaria, pero técnicamente, si estoy hablando de mi cuenta corriente y obviamente la estoy aumentando, significa que estoy haciendo un depósito a ella, o lo están haciendo otros que me están haciendo depósito. Y si yo saco dinero de mi cuenta corriente, se entiende, hago transferencia bancaria, pero también técnicamente eso se entiende que si hablamos de la cuenta corriente, se refiere a giros de mi cuenta corriente. Y explico de esa manera, joven, porque me han preguntado, y es bueno que pregunten, porque muchas veces los términos que se usan mucho en esta lógica de nuestra asignatura, de repente tienden a ser confundidos o mal leídos, por decirlo de alguna manera. Pago de cuenta por pagar con transferencia bancaria. Fíjense aquí, cuenta por pagar con transferencia bancaria. Lo único que estoy haciendo es pagando una cuenta, pero con transferencia, cuenta por pagar. 14. Aporte de capital en mercadería. El primero fue aporte de capital en efectivo, ahora lo hago en mercadería. Ahí dejo pie, jóvenes, los aportes que puede hacer el dueño o los dueños no solo es en dinero efectivo, sino también podría hacerse en bienes. En este caso, mercaderías. 15. Castigo de mercadería por inundaciones, entiéndase pérdida, pregunta que me han hecho y me han formulado anteriormente. Jóvenes, antes de pasar inmediatamente a dar la respuesta correspondiente, ¿alguna pregunta, alguna duda que se tenga con respecto a alguna transacción? Profe, ¿me escucha bien? Sí, Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias, buenas tardes. Tengo una pregunta respecto al número 14, aporte en capital mercadería. Perfecto. ¿Esta mercadería pueden ser bienes de consumo o bienes de
tengo entendido que se llaman como activos, por ejemplo, una maquinaria. No, no, no. Cuando tú hablas de mercadería, técnicamente recuerda el ítem de las existencias. Nosotros ya vamos a entrar a hablar de contabilización específica y te vas a dar cuenta que cuando hablemos de mercadería, nosotros estamos hablando de existencia, es decir, específicamente de productos que la empresa tiene para ser vendidos. Ya, con respecto a su inventario. Exacto, perfecto. Buena acotación. Profe, y Sí, dentro del punto de inventario, vamos a ver, porque del taller que envió la semana pasada, aparecían unos conceptos con respecto a inventario perpetuo, inventario, perfecto. No, no, no. unas Estamos cosas de así. acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, lo que pasa, y para que me entienda, y así doy la explicación para todos los que ya en alguna medida están revisando la materia. Hoy, a partir de ahora, nosotros entramos a contabilización específica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo tengo programado, por un tema de mi programación, y yo creo se lo expliqué de esa manera, yo refuerzo mucho el concepto contable. ¿Por qué? Porque a partir de ahora vienen las contabilizaciones ¿Sí? específicas. ¿Estamos de acuerdo? Y uno de los Estoy en que clase. vamos a desarrollar Sí. el jueves, justamente el que tú me estás indicando, que es todo el tratamiento de mercadería de existencia. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí, entre otras cosas, y así aprovecho ya a darte una explicación respecto a ello, cuando tú hablas de inventario, nos estamos refiriendo a la cantidad de mercadería y existencia de productos que tengo para vender. Y hay técnicamente dos tipos de inventarios. El inventario perpetuo, que ya lo vas a aprender cómo se lleva en ese sentido. ¿Y qué significa perpetuo? Que debo llevar un detalle de cada operación que involucre la mercadería. Venta, compra, devoluciones, y a qué costo y a qué cantidad. Cronológicamente, debo llevar un detalle exhaustivo de cada movimiento. Y el otro inventario que existe, el que se conoce como el inventario físico, por deducción, y eso lo saco por diferencia de los inventarios y de las compras entre medio. ¿Me entiendes? Esa es la Ya, idea sí, sí. justamente del tema correspondiente a lo que tú me estás preguntando. Yo sé, Listo, muchas Felipe, si te gracias, queda profe. claro con respecto a la explicación. Sí, sí, o sea, si me dice que más adelante igual vamos a ahondar más en el tema, porque era No, especialmente no, con respecto sí, sí. al PEPS y al Exacto. UEPS. Mira, según mi programación, de acuerdo a cómo tengo ideado, próxima semana y la subsiguiente prácticamente son las temáticas, y ahí vienen ejercicios. Planteo el tema y dejo abierto la compuerta, y si yo alcanzo en la misma sesión correspondiente, coloco al tiro ejercicios. Y ahí te tengo que Ah, ya, explicar perfecto. cómo opera el FIFO, cómo opera el valor promedio ponderado y cómo opera el LIFO. Y ahí vamos a tener ejercicios. Yo hasta aquí, en alguna medida, he empleado ejercicios que tienen que ver específicamente con el concepto genérico de contabilidad, que tú puedas lograr detectar justamente lo que estamos haciendo hoy día. ¿Ok? Esa es la idea principal. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Y no te preocupes, Felipe, en el sentido que vamos a llegar con los ejercicios que son necesarios para poder asimilar el tema. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta de otro alumno con respecto a las transacciones. Felipe, me imagino que quedaste claro con el concepto mercadería como cuenta. Sí, perfecto, gracias, profe. Listo, vale, ok. Bien, jóvenes, aquí dejo plasmado, y vuelvo a repetir, yo sé que el jueves pasado, por temas de reuniones que tuvimos, jóvenes, hice una clase corta, pero quiero retomar el tema. Bien, a ver, número 1, aporte de capital en efectivo. Jóvenes, ¿qué es lo que está sucediendo como empresa? Vuelvo a insistir, el tema de empresa que tenemos nosotros jóvenes, yo creo la entidad y la contabilidad lo lleva la entidad. Creo esta empresa y el aporte que yo hago como dueño es en dinero. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando el activo. ¿Qué cuenta va a aumentar? La caja, porque la caja es la que registra el dinero efectivo. ¿Y cuál es la contracuenta? La cuenta capital, que va a registrar toda vez que hayan aportes del dueño o los dueños. Y lo otro que también, jóvenes, los aportes se pueden hacer en cualquier oportunidad, no solamente al inicio, cuando yo creo las empresas, sino durante la vida, la puesta en marcha y durante la continuidad que tiene la empresa.
Por lo tanto, ¿qué está sucediendo en la ecuación? Me están aumentando los activos, producto de aumento en el patrimonio, porque la cuenta capital que refleja los aportes es una cuenta que forma parte de los aportes. Por lo tanto, aumentan los activos y aumenta el patrimonio. Los pasivos exigibles, no hay variación, 0. 2. Venta de mercadería al costo al crédito. Estoy vendiendo, me cuesta 100 y lo vendo en 100. Por lo tanto, como resultado, no genero nada. Por lo tanto, efecto en resultado, nada, 0. Luego, los pasivos exigibles, yo estoy vendiendo. Por lo tanto, no me estoy endeudando. El cliente el que se endeuda, y el cliente estaría, yo como empresa, al vender a crédito, estoy generando una cuenta por cobrar. Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo en los activos? Está disminuyendo la cuenta mercadería, pero también está aumentando la cuenta por cobrar, que también es una cuenta de activos. Por lo tanto, el mismo monto, la cuantía de lo que baja mercadería, aumenta la cuenta crédito, por lo tanto, se netea, como se dice en la jerga de la finanza, de la contabilidad joven, en la tributaria, se netea propiamente tal. Por lo tanto, por eso se dice que el efecto tanto en lo activo es 0, 0 los pasivos exigibles y 0 porque al vender al costo no generó ningún resultado. 3. Compra de equipo en efectivo. Estoy comprando, por lo tanto, como lo estoy pagando en efectivo, así como aumenta la cuenta equipo, que es una cuenta de activo, obviamente estoy sacando otro activo que es la caja. Dentro de los activos, así como aumenta en lo que me cuesta el equipo, disminuye porque lo estoy pagando. Por lo tanto, el efecto es 0. Y como es una cuenta que mueve solamente activo, 0 en pasivo, 0 en patrimonio. 4. Pago en efectivo de cuenta por consumo de Internet. Acá me acaba de llegar la cuenta, pero estoy indicando que es consumo. Ojo con eso. Luego, el consumo es un gasto. Para mí es un gasto. Luego, como estoy pagando y el gasto, concepto gasto, pérdida, disminuye el patrimonio, por lo tanto es consistente, y como lo estoy pagando en efectivo, disminuye el activo. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que uno debe interpretar? Obviamente, el gasto que disminuye el patrimonio se ve reflejado, obviamente, en consumo. ¿En qué sentido? Que lo estoy pagando en el activo caja. Ahora, que me haya servido estar conectado con Internet es otro tema. Aquí yo estoy viendo cómo reflejo el consumo de Internet. Y además está siendo pagado de inmediato en efectivo. 5. Pago de remuneraciones con cheque. Jóvenes, el concepto de remuneraciones tiene que ver con el trabajo, que es la gratificación, es la forma que yo pago el trabajo de las personas con las cuales yo hice un contrato de trabajo como tal. Por lo tanto, también tiene un sentido muy similar al número 4. Para mí el trabajo del momento va a ser un gasto, que es útil porque obviamente me prestan su servicio, es otro tema. Como gasto, disminuye el patrimonio y como lo estoy pagando con cheque, estoy generando un giro, transferencia bancaria, estoy sacando del activo, por eso disminuye el activo propiamente tal. Aquí, vía transferencia bancaria, con cheque. 6. Venta sobre el costo, al crédito, que es lo que debería. Como estoy vendiendo sobre el costo, genero utilidad, aumenta el patrimonio. ¿Y dónde se ve materializado? Yo voy a sacar 100, pero lo voy a vender en 120. Por lo tanto, también se genera un aumento de activo. La utilidad se refleja aumentando el patrimonio, pero también se refleja o se materializa porque voy a aumentar mi activo. 7. Venta bajo el costo, al contado. Estoy vendiendo algo que me cuesta 100 y lo vendo en 80. Estoy perdiendo. Efecto resultado patrimonio. Luego vale 100, saco algo en 100, pero recibo 80. Disminuye mi activo. Por lo tanto, es consistente propiamente tal. 8. Pago de una cuenta de un préstamo con intereses.
Ojo, aquí está reflejado, para que no se vayan a confundir, la número 8 arriba dice sin intereses, aquí se cambió, era con intereses, para que vean el efecto menos, 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 para que no se vayan a confundir. Pago de una cuota de un préstamo con intereses. Estoy pagando el préstamo y además me cargan un interés. Yo pedí prestado 100, pero me están cobrando 120, lo cual significa que yo disminuyo lo activo en 120 porque la estoy pagando, luego disminuye el pasivo en 100 y los 20 que me cobra aparte con los intereses, obviamente es gasto pérdida respectiva. 9. Inversión en equipo al contado. Estoy comprando equipo al contado. Así como sube el equipo, baja el efectivo en la misma cuantía, lo activo. Así como sube, baja, por lo tanto cero, y no está la inversión como tal, obviamente la compra no está alterando los pasivos ni el patrimonio. 10. Compra de terreno, 50% al contado, 50% al crédito. Estoy comprando 100, pero estoy pagando 50 con otro activo al contado y los otros 50, jóvenes, me estoy generando una cuenta por pagar. Por lo tanto, lo activo, estoy comprando en 100 y estoy sacando 50 de caja, por lo tanto aumenta en 50, pero el otro lado me aumenta una cuenta por pagar en 50. Por lo tanto, ¿cuánto aumentó la ecuación? 50 por este lado y 50 por este otro lado. 11. Venta con un 50% de utilidad al contado. Venta con un 50% de utilidad. Del momento que vendo con utilidad, resultado positivo, aumenta el patrimonio y obviamente se genera y se materializa a través de lo activo. 12. Apertura de una cuenta corriente bancaria, depósito en dinero. ¿Por qué cero en todo? No altera las cuentas por pagar, no altera el patrimonio. ¿Y por qué lo activo? Porque la caja, el dinero efectivo es una cuenta de activo y la cuenta banco, la cuenta corriente bancaria es otro activo. Saco de caja y lo incorporo a cuenta banco. Estoy moviendo lo activo. Bajo un activo, sube el otro activo. Se netea. 13. Pago de cuentas por pagar con transferencia bancaria. Fíjense acá. Pago una cuenta por pagar. Luego pago una cuenta por pagar, que es pasivo, disminuye. Luego disminuye el activo porque estoy pagando con el banco. En ningún momento me dice que está con intereses o sin intereses. Pago una cuenta por pagar nomás, que es muy diferente a la número 8. Vuelvo a insistir que aquí lean bien para que entiendan los signos menos propiamente tal. 14. Aporte de mercadería, aporte de capital en mercadería. Lo hemos explicado. Aumenta la cuenta mercadería el activo y aumenta la cuenta capital porque hay un aporte de por medio, por lo tanto aumenta el patrimonio. Y por último, castigo de mercadería por inundaciones, se entiende que es una pérdida. Al momento de ser pérdida, jóvenes, altera el patrimonio y disminuye la mercadería porque se entiende que la estoy castigando. Técnicamente eso se llama castigo propiamente tal. Jóvenes, ahí tienen las 15 respuestas correspondientes al tema que habíamos visualizado. ¿Alguna pregunta, alguna duda que se tenga con respecto a las respuestas ya específicas? Profe, David, cuéntame. Buenas tardes. buenas. Bueno, sabe que tengo un problema con el concepto, creo, de venta, porque estaba viendo el 11 y dice venta con 50% de utilidad al contado. ¿Ya? Y para mí como que yo veo que cuando yo tengo una venta, tengo una disminución en este caso del activo de mercadería. ¿Ya? Perfecto. Así lo veo yo. Te sigo. Entonces, pero también después tengo un aumento en el K, que en este caso sería como la ganancia, porque tengo 50% de utilidad. Entonces yo como que así lo veo. Está mal, claramente, pero no entiendo por qué. A ver, no. A ver, míralo. A ver, lo que pasa que más allá como tú contabilices, te vas a dar cuenta que de repente hay dos métodos para contabilizar todas las operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Lo que se llama el método indirecto y el método directo para contabilizar. ¿Cuál es el método indirecto? Es cuando tú me escuchas. Yo tengo muy internalizado porque soy contador auditor,
Entonces, mi reflexión siempre pienso, siempre yo te he dicho, el que vende, primero vende y luego cobra. Y el que compra, primero compra y después paga. Ese es como, para una misma lógica de operación, hace dos asientos propiamente tales. Y el método directo junta, en el caso del vendedor, la venta con el cobro en un solo registro. Ese se llama el método directo. Y el otro, al comprar en un solo registro, inmediatamente refleja la forma en que está pagando. Eso se llama el método indirecto, donde yo voy separando cada transacción por sí sola, y el método directo, donde logro juntar todo en una. Lo que uno debe entender que aquí, en estos ejemplos, la reflexión tuya, fíjate, tú estás reflexionando bien, pero creo que te estás confundiendo en algo muy leve. ¿En qué sentido? Venta con un 50% de utilidad al costo. Significa lo que yo estoy vendiendo tiene un costo X, 100. ¿En cuánto lo estoy vendiendo? Lo estoy Ahora vendiendo no estoy- en 150, ¿o no? Sí, Por lo tanto, estoy sacando algo de 100, colocando como ejemplo algo tangible. Por lo tanto, estoy sacando algo que vale 100, pero al venderlo al contado me llega a 150. Por lo tanto, lo activo, si tú lo miras como una transacción única, ¿en cuánto te aumentó? En 50. 50. ¿Y Y cuánto porque te la caja aumentó, Porque el la activo caja caja. aumentó, exacto, pero la caja te aumentó, si bien en 150, pero el conjunto de activos te aumentó solamente en 50. 50. ¿Y por qué? Porque la Ya, caja te ya. aumentó en 150, pero tú sacaste una mercadería que te cuesta 100. ¿Cuánto fue el efecto neto de la transacción? 50. ¿Y en cuánto te aumentó el patrimonio? ¿Cuál fue el resultado de la venta? Fue positivo, 50, fue con ganancia. con ganancia, Sí, pero igual a 50. Po. sí. Por lo tanto, yo creo que tú lo estás diciendo correctamente, no veo dónde podría estar la confusión, y por eso me cuesta, yo creo que no, yo creo que estás No, bien. sí, lo acabo de ver. Sí, era eso, de que no había tomado en cuenta que también existía, en Costo. este caso, junto con la transacción estaba la caja también, que Exacto, aumentaba. exacto, exacto, Que justo. aumentaba mucho más que la venta en sí. Por eso yo, Eso cuando sí. tú me pediste la explicación, vi que estabas reflexionando, por eso cuando te estaba escuchando te dije, sigue, sigue, ¿me entiendes o no? Pero te diste cuenta, esa es la idea. Ojo, esa es la idea de que Sí, no, obviamente sí, ahí ejercicios. Jóvenes, ¿alguna gracias, otra pregunta? ¿Alguna otra duda? David. todo bien. Bien, David, gracias. Bien, jóvenes, me parece que creo que más que suficiente, pasamos ya a mirar otro documento y empezamos ya a mirar contabilizaciones específicas, que por lo demás se debe entender, jóvenes, que ya entramos en lo que me han preguntado en algunas oportunidades. El primer tema que me gustaría que viésemos es el siguiente. Si me esperan un poquito para ver. Bien, jóvenes, estoy compartiendo un documento que se llama Estructuras Patrimoniales. Tema, estructuras patrimoniales. Si me pueden confirmar que ya está a la vista. Sí, Perfecto, gracias. No alcancé a leer. ¿Eh? Bien, a ver, jóvenes, aquí yo he hecho mención que hablo de dueño y dueños, pero aquí ya entramos a algo más específico, donde hay que entender lo siguiente. Primero que nada vamos a hablar de la empresa, la entidad mercantil, la entidad contable, la unidad, algunos también le llaman la unidad económica. Estructura jurídico-contable, es decir, aquí cuando uno configura lo que se llama un plan de cuenta, ¿qué es lo que es un plan de cuenta? En el fondo hace mención a partir de la empresa que está creando y además al giro al cual se va a dedicar, jóvenes, hay cuentas que son comunes para el conjunto de empresas
que se crea bajo esa actividad propiamente tal. Es decir, si yo creo una librería, genéricamente, jóvenes, las cuentas son relativamente comunes, salvo que hayan algunas especificaciones muy puntuales, pero yo pertenezco al rubro librería. Luego, también hay que entender lo siguiente, que cuando hablamos de la estructura jurídica también estamos hablando de la propiedad. Y aquí también la contabilidad muestra el cómo son creadas las entidades como tal. Y es por ello que yo parto en la primera parte diciendo que la entidad mercantil pueden ser creadas por personas naturales o bien se pueden crear como personas jurídicas, que se entiende que son las sociedades. Viene un tratamiento contable y el análisis que hay detrás a partir de las cuentas contables, por el cómo yo me constituyo como tal, cómo me creo como empresa. Luego, las personas naturales, obviamente, se entienden que son lo que nosotros llamamos genéricamente los empresarios individuales. ¿Quiénes son estos? Habitualmente, para que me entiendan, son aquellos que operan a través de esta estructura, jóvenes, como se dice, con su propio root. Pero hay que distinguir ahí lo siguiente. Hoy día uno habla que el número de la célula de identidad es coincidente con el número del RUT. Y recuerden que el RUT es ROT único tributario. ¿Cuándo lo adquiere uno? Cuando inicia actividades frente al servicio puesto interno. Para tributar, joven, por algo se llama ROT único tributario. Luego, la célula de identidad es el RUN, ROT único nacional, que lo identifica a nosotros como integrante de un Estado, de una nación propiamente tal. Y obviamente aquí, por eso hay una confusión muchas veces en este tema, y es por ello que yo les decía a ustedes en alguna oportunidad, yo tengo 1000 en el primer acto, pero después creé una empresa, que en esa oportunidad era verde, un plumón destacador, ¿cierto?, que yo aportaba 400. La entidad tiene un patrimonio de 400. Y yo tengo 1000. Y como vamos a llevar a la contabilidad de la empresa que yo creé con un aporte de 400, ahí empieza a funcionar esta. Por lo tanto, de repente las personas malentienden esta lógica propiamente tal. Por lo tanto, mi patrimonio sigue siendo 1000, pero hay una empresa que tiene 400 y yo tengo 600 todavía, etcétera, etcétera. Y la otra forma que hay para configurar esta entidad mercantil, jóvenes, es crear una sociedad como tal. Y para eso se necesitan 2 o más personas. Sin perjuicio de ello, hoy día tenemos ciertas modalidades que también se asimilan a sociedades. El caso del empresario individual de responsabilidad limitada, que son los IRL, y obviamente las sociedades por acción, donde podría haber este tipo de sociedades de capitales que se llaman las sociedades anónimas cerradas y abiertas, que podría crearse una sociedad de capitales donde hubiera un accionista. Aquí yo también trato de invitarlo a ustedes, jóvenes, con la rigurosidad de los términos. Cuando yo creo una sociedad de personas, cuando hay 2 o más personas, se le llama socios a los dueños. Cuando se crean sociedades de capitales, es decir, sociedades anónimas, a los dueños se les llama accionistas. Los dos son dueños. El socio es dueño de este tipo de sociedades y acá el accionista también es dueño, pero ¿y por qué hago esta distinción? Porque cuando uno entra técnicamente ya a referirse a este tipo, el lenguaje, la terminología es esa, la adecuada y la correcta. Los dueños de sociedades de personas son socios y los dueños de sociedades de capitales se les llama accionistas. Y hay hartas diferencias, sobre todo en estas de acá. ¿Por qué? Porque un accionista tiene una acción, estoy colocando como ejemplo, y hay otro que tiene 1000 acciones. Y hay hartas diferencias, ese que tiene una y el que tiene 1000. Sobre todo en el concepto de control. Así que en ese sentido me parece muy pertinente. En este grupo, entre otras jóvenes, estamos haciendo mención de la sociedad de responsabilidad limitada y en este otro también estamos haciendo. Ahora, como orientación para que se entienda el estudio a futuro, jóvenes, nosotros como ICOFI damos énfasis de enseñar la estructura contable de un empresario individual y en el caso de las sociedades de personas.
En este caso, solamente la explicación que ustedes tienen y que acaban de recibir nomás. Profe, ahí la sociedad de personas ¿Sí? se reparten equitativamente como una empresa, ¿cierto? No, no necesariamente. Tú te vas a encontrar con situaciones, ejemplo, en este caso de acá, de responsabilidad limitada, que puede haber un socio que puede estar aportando, y se me ocurre un porcentaje, el 90% y el otro aporta el 10%, y podría haber dicho 99% y el otro 1%. Pero se podría dar la situación en que los resultados se los reparten a la inversa. El que aportó 99 se lleva el 1% de los resultados y el que aportó el 1% se lleva el 99%. Es una decisión propia de los dueños de ella. No hay ninguna limitación en aquello. Ah, ya, listo. Y es una información Profe, que obviamente se hace llegar al servicio de puesto interno porque te escucha. Y además, uno también debe entender, joven, y aquí, ojo con ustedes que son personas que son muy, y también se les incentiva, y está correcto, a emprender y sobre todo a usar hoy día lo que se llama crear empresas en la plataforma, en internet. Sean cautos y lean bien antes de constituirse. Una cosa es constituirse y después viene todas las obligaciones que eso deriva al crear este tipo de empresa. Así que en ese sentido sean cautos. Y cautos en el sentido de que obviamente hagan las consultas pertinentes necesariamente. Por lo tanto, a la persona que me preguntó, las participaciones, los aportes versus cómo yo saco las utilidades es propio de los acuerdos que ellos han adoptado. Así que no hay ninguna limitante. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que por ahí había algún interesado. sí, profe, yo tengo una consulta sobre las sociedades. ¿Ya? Tengo entendido que existen algunas con responsabilidad ilimitada. Exacto. Sí, lo que pasa es que aquí, y esa, como tú bien lo dices, ilimitada. ¿Qué significa eso? Significa que se hacen responsables de lo que significa ser dueño de la sociedad. ¿Y eso cabe como de una sociedad de empresa o capital? No, esto está acá. Ya. Ya ¿Y en qué? hay una serie de leyes, etcétera, que en este momento no me recuerdo, que es la 3000. Eso nace el año 1923, APP. Las primeras sociedades fueron las sociedades de responsabilidad ilimitada, y después se crearon las limitadas, y así sucesivamente. Las leyes de sociedad anónima aquí en Chile son del año 1981. La ley que configuró el esquema de las sociedades anónimas cerradas y habla de las sociedades anónimas. Y si tú lees la ley de sociedad anónima, que es la ley 1800 del año 1981, que es la ley 18.046, habla de la sociedad anónima abierta. Por descarte, tú entiendes cómo se administra la cerrada. Ya, gracias, profe. Además, y lo otro que también, Felipe, buena tu pregunta, porque también deben ser cautos ustedes, hay otro tipo de configuraciones también. Por ahí también hay las sociedades que hablan de la comandita por acciones, ¿cierto? ¿Y cuál es la figura aquella? Donde tú tienes un socio que es capitalista, que opera igual que acá, como accionista, y el otro socio es gestor, aporta trabajo. Lo otro que también tienen que entender, que en esta visión que nosotros es muy parcial para que se entienda un poco la dinámica de la contabilidad en esto, también están las famosas cuentas de participación. No, hay una serie de configuraciones que te permite hacer negocio, si lo queremos decir en términos muy sencillos. Y es cosa de chequearlo nomás con los profesionales que de eso saben de aquellas, todas estas temáticas correspondientes. ¿Sí? Bien, entonces... Profe, gracias. Perfecto, Felipe. Bueno, ¿qué es lo que quiero invitarlo a ustedes para que tengan la idea hacia dónde apuntamos? Vuelvo a insistir, nosotros enfatizamos o enseñamos jóvenes la configuración de los empresarios individuales y de las sociedades de personas propiamente tales. Y en esa lógica partimos con lo siguiente, y aquí, como pueden percatarse, y entramos de lleno al empresario individual, donde hay una persona natural que crea su propia empresa. En este ejemplo que yo le acababa de indicar, soy una persona que tiene 1000, crea la empresa de 400. No creo ningún tipo de sociedad, ni una RL, ni una SP, no. Y yo opero, como se dice, con mi propio root,
¿Estamos de acuerdo? Aquí también lo otro que hay que entender, esta temática está mirada desde la perspectiva del dueño. ¿Qué hace el dueño al crear? Entonces hay dos eventos. Él las crea y hace aportes. Y cuando él también lo que puede hacer como dueño, y aquí se habla de retiros. ¿Qué significa que retira? Las utilidades de la empresa. Así como las crea, se entiende que crea para tener una retribución. Esa es la idea genérica que uno tiene al crear su empresa. Ojalá que me vaya bien y yo pueda recobrar de alguna manera lo que he invertido. Ese concepto de que si la empresa le va bien, va a generar utilidades, y esas utilidades el dueño toma la decisión de sacar de la empresa, ese concepto, jóvenes, se llama retiros. Y aquí donde ustedes tienen que entender cuáles son las cuentas que operan cada vez que el dueño hace aporte y cada vez que hace los retiros como tales. Cuando hace aporte, la cuenta contable es capital, por lo tanto, si le llegase a ver una pregunta, ¿cuáles son los aportes o cuánto es el monto de los aportes que ha efectuado el dueño? Tengo que ir a la cuenta capital, porque estoy preguntando por el monto. No estoy preguntando cuánto es el monto y en qué aportó, que es otra situación. Y la cuenta que va a reflejar los retiros, jóvenes, la cuenta contable se le llama cuenta particular y algunos también a esto le llaman la cuenta corriente, no cuenta corriente bancaria, cuenta corriente así, a seca. A mí, yo soy un poco más técnico, me gusta el concepto de cuenta particular. Luego, lo otro que hay que entender, que los aportes de capital, en el caso del empresario individual, lo puede hacer en dinero o en bienes. Aquí estoy hablando de bienes en general, no solamente mercadería, sino también vehículos, terrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la distribución, cómo yo puedo sacar las utilidades, la puedo sacar en dinero efectivo y también lo puedo sacar en bienes. En vez de sacar plata, digo, me voy a sacar la camioneta y la voy a colocar a mi nombre. Decisión, se puede hacer también. Y aquí donde viene la contabilidad, jóvenes. Los asientos contables, cuando se realizan los aportes, y aquí está ejemplificado. Los aportes hay un número de registro, hay un cronológico, lo puedo hacer en dinero efectivo, por lo tanto en la caja refleja el dinero que va ingresando a la entidad, mercaderías, bienes, productos, a la pregunta que me hizo, si no me equivoco, Felipe, si no me equivoco, creo que fue el alumno, con respecto al tipo, mercaderías son los productos que tiene la empresa para ser vendido, o algún bien físico propiamente tal, cualquiera sea, o pueden ser los tres, y ahí vendrán los montos correspondientes. ¿Y por qué al debe? Porque están aumentando los activos de la empresa. ¿Y cuál es la cuenta que va a reflejar la fuente? La cuenta capital. ¿Por qué? Porque es aumento de patrimonio. Al haber, aumenta la cuenta. Ahí estoy haciendo el asiento contable correspondiente a los aportes. Y cuando hay retiros, ¿cómo se hace el registro correspondiente a los retiros? Número registro, entendiendo que es número 2, porque hablo de la segunda operación de retiro, puede ser 1, dependiendo de la cronología correspondiente. Cronológico, fecha, día, mes, año. Cuenta particular, al debe de la cuenta. ¿Y qué es lo que estoy sacando? Estoy sacando activo. Me puedo llevar la utilidad en dinero, puedo sacar mercadería o puedo sacar un bien físico de la propia empresa. Luego, como disminuye lo activo, se entiende que al haber. Aquí ya estamos indicando concretamente, ojo, concretamente, jóvenes, la forma de constituirme como empresario individual y además yo como empresario individual cuando hago retiro, es decir, yo tomé la decisión de sacar las utilidades de la empresa. Aquí va el monto de cuánta utilidad estoy sacando y acá en qué se materializa ese retiro correspondiente. ¿Y qué es lo que deberíamos entender nosotros? Y aquí obviamente viene ya la lógica más analítica del tema. Caja, cuenta de efectivo, cuenta activo corriente y como cuenta de activo presenta saldo deudor, la cuenta caja.
Aquí estoy reflexionando y estoy haciendo ya la situación particular de las cuentas que operan en la medida. La cuenta mercadería viene del giro, productos para la venta, cuenta de activo corriente también, como cuenta de activo, saldo deudor, igual a cero o mayor a cero, pero saldo deudor como cuenta de activo. Los bienes físicos para el giro, se dice que forman parte del activo fijo, y lo activo fijo no es dividido, sino estoy separando ahí, jóvenes, activos no corrientes. Recuerden que los activos corrientes, corto plazo, activos no corrientes, todo aquello que exceda el año. Lo otro que también una forma de clasificar los activos corrientes de los no corrientes. Aquí los activos corrientes son todos los activos que me permiten desarrollar el giro. Compro, vendo, dinero, mercadería, cuenta corriente, cliente, etcétera, etcétera. Los activos no corrientes son los bienes físicos que me ayudan a desarrollar el giro de la empresa. Y como cuentas de activo presentan saldo deudor. Además, según la IFRS, se agrupan en la denominación. Este concepto de activo fijo, de acuerdo a la IFRS, jóvenes, se le llama propiedades, planta y equipo. Otra terminología, otra agrupación necesariamente. Y la cuenta capital, que forma parte del patrimonio, también se le llama pasivo no exigible al patrimonio, cuenta de patrimonio, y como patrimonio la cuenta capital, saldo acreedor. Y la cuenta particular, aquí donde vienen las clasificaciones. La cuenta particular, jóvenes, que refleja lo que el dueño retira como utilidades, es una cuenta que se clasifica como cuenta de patrimonio, pero pasivo no exigible, patrimonio, pero técnicamente se dice que es una cuenta complementaria de patrimonio o contracuenta de patrimonio. Y como ustedes vieron, al contabilizar saldebe, ojo, su saldo va a ser deudor. Cuando uno habla de cuentas complementarias o contracuenta, aquí viene el análisis, el efecto que genera al ser complementaria. ¿Y en qué sentido? Cuando me piden a mí llegar al patrimonio, jóvenes, de un empresario individual, ¿cuáles son las cuentas o cómo se constituye el patrimonio, la cuantía de él? Parto con el capital, que corresponde a los aportes, más menos, digo más si son positivos, menos si son negativos. Los resultados acumulados, utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores, resultados del ejercicio, que pueden ser utilidades o pérdidas del ejercicio. Hoy día, esto también, jóvenes, se presenta, de acuerdo a la IFRS, en un solo ítem, se junta todo. Acá estoy separando para explicar que en los resultados se habla de los resultados de los ejercicios anteriores y además del ejercicio propiamente tal. Pero como la presentación que define la IFRS lo coloca todo en un solo ítem como resultado acumulado o bien resultado retenido. Y aquí viene el sentido de la cuenta particular. Como cuenta complementaria, que me indica que estoy sacando utilidades, es menos lo que me indica la cuenta particular, que obviamente reflejan los retiros. Y si ustedes miran, el análisis se hace de abajo hacia arriba. Cuando yo retiro, técnicamente, ¿qué es lo que estoy retirando? Las utilidades. Y finalmente podría darse que saco lo mismo que yo aporté. Eso se llama técnicamente retiro de capital. Y cuando hablemos a seca, retiros, me estoy refiriendo que estoy retirando utilidades. ¿Y por qué es importante que ustedes también lo conozcan, jóvenes? Porque tiene un sentido de tributación. Cuando yo retiro utilidades, yo como dueño debo pagar impuestos. Sin embargo, cuando yo retiro, y específicamente yo corroboro y demuestro que el retiro de capital, no pago impuestos, porque estoy retirando el mismo capital que yo aporté, que es muy diferente a retirar utilidades de la empresa. Jóvenes, estas son las cosas que la contabilidad permite reflejar, ojo, en términos tributarios. Y aquí, entre la letra A y la letra F, jóvenes, tienen el caso específico de los empresarios individuales. Vuelvo a insistir, ya entramos a lo lógico y a lo que me están preguntando.
Y aquí es donde vienen las temáticas. Ahora estoy construyendo la empresa y ustedes van a tener claridad, de acuerdo al enunciado del ejercicio, empresario individual que hace el aporte o hace el retiro. A seca, retiro de utilidades, y cuando yo le diga que es retiro de capital, se refiere al mismo capital que uno aportó. Primer caso de la constitución de las entidades mercantiles. Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda que se tenga con respecto a esto que acabo de explicar? Primera constitución. Pasamos a la otra. ¿Cómo yo puedo crear empresas? Segundo caso, creamos una sociedad de personas. Aquí, hablando de los dueños, ¿cuáles son los eventos que el dueño, al crear una sociedad de personas, debe realizar? Primero que nada, está el evento del compromiso. Cuando yo hablo de evento, hablo del concepto transaccional. Primero está el evento del compromiso. ¿Cuál es el compromiso? De juntarnos y de ir operativamente, jóvenes, en la realidad, ir frente a una notaría donde vamos a crear la escritura de constitución. ¿Qué es lo que es una escritura de constitución? No es más que un contrato. Y aquí también, jóvenes, le entrego la siguiente información, vuelvo a insistir, porque me he encontrado con alumnos que hacen sus propias empresas, se juntan 2 alumnos, 3 o 4 alumnos, crean su empresa, participan de la plataforma Crear Empresa en un Día. Jóvenes, es como están yendo a la sociedad, más aún, después tienen que ir a una notaría para darle validez en derecho. Ojo con eso, por lo tanto, en ese momento, cuando están ustedes, jóvenes, armando la escritura es un contrato social entre los dueños de ella. Por eso la pregunta que me hizo el alumno con respecto a la participación, cómo aportan o cómo se llevan la utilidad, el acuerdo del compromiso. Cuando yo creo, jóvenes, la empresa, yo como dueño me comprometo a aportar para crear la empresa. Las cuentas que reflejan ese compromiso de los dueños son las cuentas obligadas. Aquí lo único que estoy haciendo es dejar plasmado mi compromiso de hacerlo. Yo me comprometo de 1000 a aportar 80. Luego viene el aporte real, segundo acto, segunda transacción. Recuerden, la contabilidad, jóvenes, permite separar las cosas que hace uno. El aporte real, cuenta contable, afecta capital social. Ya lo van a ver el cómo. Los retiros, la cuenta contable, cuentas particulares o cuentas corrientes. El mismo concepto, retiro de utilidades. Luego, aquí donde viene compromiso y viene la especificación en más en detalle. Compromiso, constitución de la sociedad, obligación de los socios a aportar. Luego, los aportes reales de capital son en dinero efectivo, en bienes, y aquí agrego algo distinto o adiciono algo distinto, derechos. Cuando yo creé la empresa como empresario individual, yo como empresario podía colocar dinero y bienes, pero aquí además derechos. Me explico. Imagínense que nosotros, usted y yo, creamos una sociedad con todos los integrantes. Ustedes aportan dinero y aportan bienes. Y yo no tengo dinero y tampoco tengo bienes, pero tengo algo que es mucho más valioso. Acciones de Colo-Colo, blanco y negro. Felipe, si eres de la U, piensa qué va a pasar este año 2020. Jóvenes, ojo con los... Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo para que se entienda? Como hemos llegado a un acuerdo,
obviamente se entiende que estamos compartiendo. Entonces, ustedes aportan dinero, aportan los bienes, y yo, como hay un acuerdo, aceptan que yo aporte las acciones. ¿Qué es lo que estoy aportando técnicamente? Derechos de propiedad. Y obviamente ahí llegamos a un acuerdo de valorización, todo. Jóvenes, esa es la idea de ciertos derechos. Ojo en ese sentido. Y los retiros también lo puedo sacar de la empresa, retiro efectivo, retiro en bienes, y también puedo sacar derechos. No saco dinero ni bienes, pero a lo mejor la sociedad ha hecho inversiones en otra sociedad. Y yo digo, ¿por qué no me pasas acciones de allá? Perfecto, son acuerdos, jóvenes, ojo con el tema. Asiento contable, fíjense, ¿cómo hago el asiento para demostrar la constitución de la sociedad? El contrato, cuenta obligada al debe, entendiendo que hay un número de registro, fecha cronológica, a capital social, el monto de la escritura. Nos comprometemos a crear una sociedad de 1.000 pesos de capital. Por lo tanto, nos comprometemos todos los dueños, 2 o más, como cuenta obligada, a aportar 1.000. Luego de esos 1.000 vienen los aportes efectivos reales, en caja, en mercadería, en dinero efectivo, en derechos. ¿Qué es lo que disminuye en este evento? Mi compromiso, porque ya estoy aportando el compromiso de lo que yo había dicho. Por lo tanto, en el primer asiento es por el monto total en cuanto yo me comprometo, y después se va dando el compromiso, cómo se va respondiendo. Puede ser el total, yo me comprometo de los 1.000 a aportar 600, y a lo mejor aquí van los 600 de inmediato, pero la realidad, jóvenes, es otra. Generalmente los compromisos, jóvenes, aquí me comprometo a una cita y que paulatinamente voy aportando de acuerdo a las necesidades, y ahí hay otro concepto también, jóvenes, las necesidades de la empresa. Por lo tanto, cuando yo hago aquí al debe, cuenta obligada puede ser por 1.000, cuenta obligada puede ser por 1.000 también, sí, el compromiso total, pero pueden ser 100, después 50, en la medida que va avanzando la evolución y la actividad de la empresa. Y ese aporte en dinero, en mercadería, en bienes físicos, en derechos. Y cuando se refleja el retiro, es decir, la utilidad, yo la saco de la empresa, jóvenes, cuenta particular. ¿Por qué se habla de cuentas particulares? Porque se entiende que son 2 o más personas. Luego al debe, ¿y qué es lo que saco? ¿Cómo se materializa el sacar utilidades? Puedo sacarlo en dinero, puedo sacarlo en mercadería, en bienes físicos o en derechos. Ahí tienen los 3 eventos que se dan en el caso de una sociedad, jóvenes, y los registros específicos que uno debe efectuar. Y acá, jóvenes, me parece muy oportuno, porque una de las cosas que yo generalmente abordo la contabilidad, que aparte de enseñar el cómo se contabiliza cada una de las transacciones, obviamente entender, jóvenes, la lógica que hay en términos del análisis contable que hay detrás. Caja, efectivo, cuenta, activo corriente, saldo deudor. Mercaderías, bienes del giro, cuenta, activo corriente, saldo deudor. Bienes físicos para el giro, cuenta, activo fijo, activo no corriente, saldo deudor. Además, según IFRS, se agrupan con la denominación propiedades plantas, lo habíamos explicado anteriormente. Los derechos son derechos intangibles, cuenta, activo corriente, o puede ser activo no corriente, depende del plazo de vencimiento propiamente tal, saldo deudor. Capital social es una cuenta de pasivo no exigible, es decir, cuenta de patrimonio, saldo acreedor. La cuenta obligada y la cuenta particular, jóvenes, ambas pasivo no exigible, y ambas se clasifican como cuenta complementaria de patrimonio o contracuenta. Y en ese sentido, como cuenta complementaria, jóvenes, al capital social o al patrimonio como tal, este tiene saldo acreedor, son saldo deudores. Y aquí pasamos
al efecto que tiene cada una de las cuentas para llegar a determinar el patrimonio. Ojo, el concepto que ustedes cuando tengan la pregunta, calcular el patrimonio, se está refiriendo al concepto del patrimonio neto o real. Lo puedo llamar a seca, calcular el patrimonio o bien patrimonio neto o real. ¿Y cómo se llega en el caso de una sociedad de personas? Tengo el capital social, que justamente como se indicó, compromiso según el contrato social, es decir, la escritura de constitución, menos la cuenta obligada. ¿Y qué es lo que reflejan las cuentas obligadas? Jóvenes, técnicamente reflejan aportes por enterar, es decir, capital por enterar. Aquí está el compromiso de cuánto nos comprometemos todos, los integrantes de la sociedad, menos lo que me queda por enterar, llego al capital social enterado. Es decir, al capital social realmente pagado, efectivo, aportado. Menos, más menos, los resultados acumulados del ejercicio. Valga la explicación que acabamos de dar anteriormente, y menos todos los retiros que han efectuado el socio o los socios propiamente tal. Siempre el análisis es de abajo, jóvenes, hacia arriba. De abajo hacia arriba. Retiro, ¿qué cosa? Utilidades, y así subo hacia arriba, jóvenes, el análisis. Como pueden ver, ¿cuál es la conclusión en términos gráficos? Jóvenes, del momento en que ustedes tienen un ejercicio donde se le entregan las cuentas obligadas, inmediatamente deben pensar que se están refiriendo a una entidad mercantil que es una sociedad. En cambio, cuando no tengo cuenta obligada, puedo asociar tranquilamente que es un empresario individual, donde tengo la cuenta capital y tengo la cuenta particular. En cambio acá tengo capital social, cuentas obligadas, los resultados y cuentas particulares. Esa es la lógica que uno debe entender de esta temática. Jóvenes, una breve pausa. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Repito, como conclusión, para que cuando ustedes estén revisando los ejercicios y tengan un ejercicio, del momento que el ejercicio hace mención dentro de los datos que se da, cuenta obligada significa que ustedes deben asociar que se refiere a una sociedad. En cambio, cuando uno se refiere al empresario individual, hay dos cuentas que está asociado al patrimonio: el capital, que representa los aportes, y la cuenta particular, que presenta los retiros de las utilidades. En cambio, en una sociedad voy a tener cuenta capital, que también se le llama capital social, voy a tener el concepto y la denominación cuenta obligada, y también voy a tener las cuentas particulares. Y por ahí también puedo tener resultados, desde luego, porque hay resultados acumulados y además resultados del ejercicio. Eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos entrando no solamente a hablar de constituciones, de crear empresas genérico, como lo hacía hasta antes de hoy, sino estoy diciendo claramente cuando yo me constituyo como un empresario individual versus como cuando yo me constituyo o creo una empresa a partir de un grupo de personas, es decir, de una sociedad de personas. No sé si la señorita que me preguntó le queda en alguna medida más claro. Sí, gracias. Bien, Valeria. Jóvenes, esa es la idea que justamente de la clase de hoy, que entiendan ya a futuro, ojo con cuando planteemos la materia, que tiene que ver justamente, y esa es la idea que tengo, la entidad, la empresa, cómo está creada. En alguna manera, las denominaciones contables lo muestran. ¿Qué cuenta estoy usando? ¿Como empresario individual o como una sociedad de personas? Bueno, y se va a entender, pero como programa, contenido del programa Jóvenes, no está contemplado aún cuando ustedes se llegasen a constituir como sociedad de capitales. Ahí uno no habla
sino el capital de acá, ya sean sociedad por acción o sociedad anónima cerradas y abiertas, desde luego, jóvenes, el capital se transforma a una unidad que se llama acciones. Lo que uno compra aquí son acciones. Y por lo tanto las acciones tienen un valor. Y ahí donde las empresas, cuando se constituyen así como sociedades de capitales, su capital es emitir acciones, pero la acción tiene un valor. Y ahí obviamente, y ahí uno dice, estoy interesado o compro tal cantidad de acciones y es el equivalente al total de la transacción. Por lo tanto, es muy distinto técnicamente hablar de sociedad de personas versus de sociedad de capitales. Y la contabilidad refleja claramente el uso de las cuentas que son indicadas para el caso del empresario individual, de la sociedad de personas y por ende, si pasáramos la materia, jóvenes, las sociedades de capitales, que por lo demás es bastante más compleja que este tipo de sociedades, y sobre todo las sociedades anónimas abiertas, que son fiscalizadas por la Superintendencia de Valor y Seguro. ¿Por qué? Porque además las sociedades anónimas abiertas, jóvenes, también su finalidad es transar en la bolsa, y por transar en la bolsa tienen mayor control. Por lo tanto, hay una serie de otras situaciones que habría que hacer mención en este caso. Jóvenes, dejo esta imagen en unos par de segundos para ver si hay alguna pregunta. Hacemos la síntesis y vemos uno de los primeros ejercicios que obviamente me gustaría revisar. Profe, una consulta. Felipe. Sociedades, usted dijo que están definidas sociedades anónimas abiertas y por descarte se entiende lo que es cerrado. ¿Abierto se refería a eso con posibilidad de transar en la bolsa internacional? No, a ver, no. Cuando tú hablas de sociedad anónima abierta, según la denominación, dice una de las características que tiene la sociedad anónima abierta para ser calificada como tal es cuando tiene 500 más accionistas. Ah, ya. Por lo tanto, si tú tienes 499, se entiende que es una sociedad anónima cerrada. Ya, gracias. Ahora, ojo con el tema, Felipe, con respecto a la Constitución. Hoy día existe en Chile, y esta figura no es tan antigua, si es de los 2001, 2003, esta sociedad por acción la puedes crear. Y hoy día es muy común. ¿Por qué es muy común? Cuando tú te creas en una sociedad de personas por el lado de acá, ¿cierto? Cualquier modificación tienes que ir, es decir, se crea una sociedad con 2 o más personas. Si tú quieres, o uno de los socios, o más de uno, quiere vender participación, se tiene que mover ante el notario. En cambio acá es más fácil, tiene más utilidad, es más flexible, porque en el fondo, ¿qué es lo que vendes tú? Es un papel que se llama acción. Tu acción, la acción de uno, claro. Es como más transable, es como un instrumento más transable, por eso la gente, bueno, y hay otras características también que te permite. Entonces, aquí cuando hay sociedad por acción y hay un solo accionista, se decide que poseo el 100% de ella. Y la otra gracia que tiene estas sociedades, que pueden ser uno o más de uno, igual se crean sociedad por acción. ¿Y cuál es una de las gracias que tiene este tipo de sociedades? Que a lo mejor tú que te creaste como una sociedad por acción y tienes el conjunto de las acciones el 100%, y te va bien y creas otro proyecto y lo colocas en el amparo de esa sociedad y tienes a un colaborador accionista y de repente le puedes vender solo acciones de un proyecto nuevo sin involucrar los proyectos anteriores. Por lo tanto, hay una serie de particulares interesantes. Y en el otro caso, a lo que tú me preguntaste, lo otra característica que aparte del número de accionistas, también tiene que ver si transan o no en la bolsa. ¿Estamos de acuerdo? Y hay otra característica de cuántos son los controladores que tiene, qué porcentaje tiene. Entonces, la misma ley define como tal cuando se entiende una sociedad anónima abierta y por descarte tú entiendes que las otras restas que hay son cerradas. Esa es la idea. Claro, profe, pero y a propósito del ejemplo que usted daba con el caso del fútbol, es que esa como la mezcla que se me produce entre las sociedades
las SPA y las sociedades anónimas. ¿Cuál es la real diferencia? Porque ambas funcionan bajo marcos de acciones. Claro, lo que pasa, fíjate, lo que pasa es que en todas estas hay leyes, ojo, en SPA, y la ley Ya son leyes, ¿no? son leyes. O sea, aquí, Ya. ojo, y lo digo, quizás me suena muy técnico lo que te estoy respondiendo, pero es así, la realidad es así. ¿Estamos de acuerdo? Hay leyes específicas que tratan la constitución de las sociedades por acción y la ley. ¿Y por qué tengo esta? Porque yo trabajo mucho en estos ámbitos y la ley 18.046 habla de las sociedades anónimas. Y una de las particularidades que me imagino que tú has ido percibiendo por noticias, sobre todo cuando hay conflictos entre los accionistas controladores, ¿me entiendes? Sí. Como ahí también está la forma en que la estructura debe configurarse. Y es por eso que en este caso tiene la asamblea de accionistas, después hay un directorio, el directorio nombra al gerente y después hay una serie hacia abajo. Pero la misma ley hace mención de aquello. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿Me entiendes? Esa es la idea principal. Entonces, cuando tú hablas de blanco y negro, se refiere a una sociedad anónima abierta. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Porque está acogido a su constitución bajo los parámetros y una serie de otros indicadores de la ley de sociedades anónimas, que es la 18.046. ¿Sí? Ese. Entonces es muy importante aquello. Creo que me preguntaste también el tema de la sociedad de responsabilidad ilimitada. Esas no han desaparecido. Lo que pasa es que suena como contradictorio. ¿Para qué voy a crear una sociedad de responsabilidad ilimitada? ¿Me entiendes? Por lo tanto, ojo, y lo otro que hay que entender, aquí los dueños son hasta el monto de los aportes. Aquí también, pero a nivel de acciones. Si yo tengo una acción y vale 1.000, soy responsable hasta una acción nomás. Y el que tiene 1.000 será hasta 1.000 acciones. En ambos casos, pero la Constitución es muy relevante de entenderla. Por eso, ojo, cuando ustedes creen sus propios emprendimientos, llámense empresa, y ya la van a crear en forma efectiva, real, concreta, y accedan a la plataforma de crear empresa en un día, que se promueve mucho y no está mal que se haga, pero hagan y resuelvan las dudas de constitución jurídicamente. Ojo en ese sentido. Profe, una pregunta. Fernando. Buenas tardes. Quería preguntarle, ¿quién fija el precio de las acciones o tiene que ver con el capital de la empresa? ¿O cómo se fijan? No. Cuando tú creas tu propia empresa de capital, tú le das un valor. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente después tú sales al mercado para ver si ese valor el mercado te lo va a acceder o no. Y cuando ya la empresa como sociedad anónima ya está funcionando, generamos oferta y demanda. En el caso de una sociedad anónima abierta que transa las acciones. Es como algo más que se vende en el mercado. Habrán empresas que tienen buena imagen, ¿me entiendes? Y por lo tanto habrá una cotización de la acción bastante alta. Empresas que tienen una mala imagen, la cotización. Entonces, una cosa es la constitución como tal, en primer lugar, y ahí donde generalmente todos estos casos se van creando bajo ciertas figuras y ciertas condiciones de establecimiento, donde se parte con un precio y luego ese precio empieza a jugar en el mercado. Un ejemplo muy sencillo. Cuando se creó Blanco y Negro, partió con el valor de la acción de 180. En un rango de tiempo interesantísimo, casi un año, el valor de la acción ya valía 360. Y ahí después ya empieza todo el juego, si le va bien a la empresa, bien, o si le va mal, y empieza a jugar la fluctuación del valor. Ya han habido, y en el caso de la Chile, azul, y no crean que por ser blanco y negro, estoy hablando, salió con un precio al mercado y el precio de mercado cayó. Y luego empezó a subir. Entonces ahí empieza a jugar el precio de mercado por la fuerza de oferta y demanda. Es como un producto más. Ahora, cuando tú te constituyes, ojo,
como sociedad y pongámonos, tú puedes crear una sociedad anónima cerrada con 2 personas nomás, po. Si dice el límite superior, el inferior son 2 o más. Por lo tanto, tú puedes crear una sociedad anónima cerrada con 2 accionistas y ahí ustedes dos es un contrato social nomás, po. Tú creas tu sociedad. Ojo con eso. Ahora, si después tú sales a trabajar, a jugar en el mercado, ya juegas con las reglas de oferta y demanda. Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es lo que debería estar pasando hoy día a partir de toda la situación, del contexto que estamos viviendo con la sociedad anónima abierta? ¿Qué debería estar pasando? Oferta y demanda, o depende de las circunstancias. Por eso, de repente, ojo, hoy día, ¿es el momento para vender o para comprar? Le hago la pregunta a ustedes. Para comprar. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces hay que estar expectante. Y les pregunto, ¿y quiénes son los que compran? El que tenga plata, el que tenga la posibilidad. Tú lo has dicho en la primera frase. El que tiene plata, o el que se puede conseguir plata, si lo quieres mirar así también. ¿Por qué? Porque para comprar hay que tener plata. ¿Me entiendes o no? Entonces, ojo. Entonces, esa es la respuesta que podría dar yo el valor de la acción como tal. Jóvenes, este documento tiene a su vez un conjunto de ejercicios que ya me imagino que las personas que han ido revisando el material y se han ido revisando ejercicios, fíjense en el primer ejercicio. Se tienen los siguientes antecedentes de la empresa Ingeniería Vitacura Limitada con respecto a las cuentas del mayor al 31 de julio del 2011, que a continuación se detalla. Además, se sabe que el resultado a la fecha es 15 millones de pesos. Cuenta capital social, cuenta obligada acá. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Entre otras cosas, estoy mostrando lo siguiente. Fíjense que las cuentas obligadas se separaron en el socio TT y en el socio KK. Y acá estoy mostrando así las cuentas particulares KK-TT. Están juntas. Es una forma de llevar la contabilidad. Pero ¿qué quiero que entiendan? Aquí ya estamos entrando en lo específico. Del momento en que yo le hablo de cuentas obligadas, estoy hablando de sociedad, donde tengo 2 o más personas. Y donde aquí, fíjense, está el socio TT y el socio KK. Y juntos han retirado 5 millones. Mientras no me diga que uno retiró 1 millón y el otro 4 millones, entiendo que entre los dos, 5 millones. Y las preguntas estarán asociadas a la lógica de los datos planteados. Primera cosa que quiero que entiendan. Segundo, si yo, de acuerdo a lo enunciado, jóvenes, ¿de cuánto fue el compromiso de los socios en cuanto al aporte? ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿10 millones o no? Perfecto. Aquí donde me tienen que, ojalá me puedan entender, joven. Aquí donde amarro las cuentas son las que a ustedes les entregan datos concretos. ¿Cuál es la cuenta que muestra el compromiso capital social? Que a veces también se le llama capital nomás, ojo, para que no se confunden y crean que se está. Por lo tanto, si a la pregunta, ¿de cuánto es el compromiso de los dueños? De 10 millones de pesos. Y si ustedes después van a ver específicamente el asiento, tendríamos que haber dicho. Y fíjense, 10 millones al haber, el socio TT, de esos 10 millones, ¿en cuánto se comprometió? En 5 y el KK en 5. 5 más 5, 10 al debe contra Arabel de los 10 millones. Primera cosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos entender? Que la cuenta obligada como cuenta complementaria de patrimonio, por este lado, muestra el compromiso que él asume del 100% de acá versus el KK del 100% del otro lado. Por lo tanto, el haber, ¿qué le estaría indicando? El aporte que ha hecho de los 5.
Por lo tanto, pregunta, ¿cuánto ha sido el capital aportado? Por 6 millones, ¿o no? TT, 6 millones. ¿Por por qué 6 acá millones? 3,5. Los 2,5 de acá y los 2 millones de acá. Ahora, están a la ver. ¿Y cómo se hacen los aportes? En dinero, en bienes y en el caso de la sociedad, en derechos. Por lo tanto, aquí estoy mirando las cuentas patrimoniales nomás. Y la otra pregunta, por lo tanto, ¿y cuánto queda por aportar? 4 millones. 4 millones. ¿Y por qué? Porque el socio obligado TT le quedan 2,5 millones de 5 versus 2 millones y al otro le queda 1,5 millones. 2 millones más 1,5 millones son los 4 millones que me acaban de dar la respuesta. Y la cuenta particular, ¿qué refleja los retiros de utilidades? ¿Cuánto han retirado en forma conjunta? 5 millones de pesos. Y a partir de acá, yo puedo calcular en este momento, así, estoy preguntando cosas en el aire, jóvenes, ¿cuánto es el patrimonio solamente con los datos que están ahí? Nada más, lo que están viendo en la figura, en el capital social y las otras cuentas. Ahora, obviamente se le agregan otros datos porque además se sabe que el resultado a la fecha son 15 millones y a partir de ahí, jóvenes, se hacen las preguntas que vienen a continuación. Y ahí, en algunos casos, está sumamente claro, por llamarle de alguna manera, como en una sociedad, está ¿cuánto es el patrimonio? 16 millones de pesos y ahí está en la forma que llego a los 16 millones. ¿Cuál es capital enterado, pagado, efectivo, real, capital social real? Solamente capital social, que el compromiso queda por enterar, cuenta obligada 4 millones, capital enterado 6 millones. Y acá se hace una mezcla donde ya se empiezan a asociar resultados de por medio para llegar necesariamente al resultado después de impuestos a la pregunta. Jóvenes, esa es la idea principal de lo que entramos hoy día. Por eso una de las preguntas, y no me quiero atrever cuál fue el alumno que me preguntó con respecto a los inventarios. Entonces, no quiero repasar todos los ejercicios. La idea mía era trabajar en la siguiente forma a partir de ahora. Yo voy a entrar a visualizar el contexto de las contabilizaciones específicas, voy a dejar plasmado, y si el tiempo me da, y yo creo que es así, voy a tratar ejercicios como en la lógica para que me entiendan el contenido, cuál fue. Y en la siguiente clase, los primeros 30 minutos, hacemos ejercicio con respecto a lo planteado en el ejercicio anterior. En la clase anterior, perdón. Entonces, ustedes acá, jóvenes, tienen, si no me equivoco, alrededor de unos 5 ejercicios donde claramente tienen que ver con el análisis específico patrimonial de la empresa. 5 ejercicios donde, con algunas particularidades, unos más que otros, para que ustedes lo puedan revisar y me hagan las preguntas si es necesario. No tengo ningún problema en responderle en cada clase de algún ejercicio que no han podido o aclarar alguno de ellos. Jóvenes, ¿queda claro cómo vamos a empezar a ver las materias y cómo deben empezar a estudiar el ramo de ICOFI? Aquí ya entramos a las cosas específicas, ya aquí entramos a un detalle mucho más depurado y a hablar técnicamente de ciertas cuentas, qué saldo presenta, cómo se interpreta, cómo se clasifica y qué pregunta puede estar asociada justamente a aquello. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta que me quieran formular? Próxima clase, el jueves. Jóvenes, yo parto los primeros 30 minutos, siempre la idea mía, que en cada inicio, jóvenes, a lo menos 2 ejercicios, con respecto como síntesis de la materia anterior. Entonces yo el jueves parto en los primeros 30 minutos y lo más probable es que a lo mejor traiga, jóvenes, preguntas teóricas, que también verdad y falso, selección múltiple, para que también empecemos en ese juego de interpretación y tratar de responder correctamente lo teórico. Y hay 2 ejercicios a lo menos, de acuerdo a mi visión del ejercicio. Y después yo el jueves
entro a lo que es el tratamiento de mercadería y existencia, y creo que en 60 minutos debería a lo menos abordar lo grueso teórico del contenido. ¿Para qué? Para que la próxima semana, jóvenes, técnicamente sea 100% tratamiento de mercadería. Y cuando hablo de tratamiento de mercadería, no solamente me refiero a los tipos de inventario, sino también al tema del IVA, impuesto al valor agregado. Jóvenes, eso es lo que tenía presupuestado para la clase de hoy día, y eso es lo que quiero plantear el día más. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Profe, Benjamín, sí, ¿ya hay ayudantía fijada o se tienen que fijar? ¿qué cosa? ¿La ayudantía van a ver o ya ahí? No, lo que pasa es que las aprobaciones de los ayudantes recién me llegó el martes. ¿Estamos de Ah, acuerdo? ya, O sea, ya tengo sí, seleccionado a las personas que habían postulado y se ha hecho más lento de lo que nosotros habíamos presupuestado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso también sí, dentro obvio. de mi planificación está el hecho de hacer ejercicio durante la clase. Yo, a ver, Ah, ya, bueno. para generar de ustedes jóvenes, técnicamente estamos bien en términos de programa, en cuanto a contenido. Y es por ello que también ya a partir de ahora voy a entrar a plantear ejercicio, a plantear la solución, a dar la respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea principal. ¿Y por qué? Porque el proceso, y todos entendemos que esto ha demorado más y ha hecho cambiar mucho las rutinas de comportamiento de todos los procesos y procedimientos que se llevan a cabo. Es lo que te podría explicar, pero vamos a tratar de resolver el tema de alguna manera. ¿Ok? Por lo menos ya me fueron aprobados, me lo avisaron recién el martes, ya tengo a ellos y ahora tengo que empezar a coordinar porque también queremos que la coordinación sea un poquito más amplia. Yo sé que hay otro curso que está trabajando con alguien, pero es porque ya ha trabajado con él día antes, o sea, en el semestre anterior. Por lo tanto, ya saben, están más coordinados, etc. Mis ayudantes son nuevos técnicamente. Esa es mi explicación 100%. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, partimos el martes con a lo menos una pregunta teórica y 2 ejercicios de estructuras patrimoniales. Y ahí van a ver cómo se pueden preguntar cuestiones numéricas a partir del ramo ICOFI en esta temática estructuras patrimoniales. Bien, jóvenes, que tengan buena semana y nos estamos viendo. Gracias, profe. Listo. Chao, Felipe. Muchas gracias a todos. Chao, profe, gracias. No, profe. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Bien, Pedro, Fabián, doy por terminada la sesión, así que nos vemos en la próxima clase. ¿Eh?